colocamos dificultad al emprendimiento. Y estos elevados costos de establecimiento limitan la competencia. Y se supone que el principal aporte del mercado es la competencia. Mercados no competitivos, mercados poco competitivos, aportan poco. Y por lo tanto, ahí hay otra tarea que es la calidad de los mercados. Y termina en particular afectando el desarrollo de las pymes. Porque la gran empresa, a través de diversos recursos, tiene la capacidad de pasar por encima de esa restricción. Entonces, afectamos el emprendimiento, afectamos la innovación y dificultamos, ¿no es cierto?, la expansión del trabajo de las pymes. Muchas gracias. Y producto de aquello, en la relación con el exterior también, al tener una reducida base de comercio, la escala es reducida y por lo tanto el costo unitario es elevado y el costo promedio para exportar por contenedor termina siendo también comparativamente muy elevado, 3, 4 veces lo que puede ser la media del mismo costo en Asia. Por lo tanto, esa ineficiencia se transfiere, ¿no es cierto?, a la relación con el exterior de manera importante. Esos son los datos que intentan ser de mediano plazo en la crisis. Algunas reflexiones sobre lo que yo llamo la punta del iceberg, lo que viene en términos de crisis, macroeconomía, comercio y finanzas. Ya decíamos que el acentuado keynesianismo del G20 evitó la depresión, no consiguió evitar la recesión, pero sí evitó la depresión. Hay retrocesos proteccionistas, pero no hay una tendencia ni generalizada ni profunda en esa dirección. Hay signos de reactivación en varias zonas, ¿no es cierto? En Europa tenemos el caso de Alemania, de Francia. En Asia, por cierto, China se mantuvo, pero también empiezan economías japonesas, Singapur, Corea. Y en la región, Brasil ya muestra esos signos y probablemente el último trimestre mostrará a varias economías de la región con datos positivos. Veíamos que el comercio parece tocar piso en su declinación, sin embargo persisten riesgos en este ámbito, en el ámbito del comercio. Y yo veo dos. Primero, que los miembros del G20 cedan a presiones proteccionistas que yo llamo proteccionismo incremental. ¿Por qué? Porque todo indica que estamos saliendo de la recesión, pero el desempleo va a permanecer elevado en Estados Unidos y en Europa, por lo menos 2010 y 2011. Y eso significa tasa de desempleo en torno al 10%. Escenario propicio para presiones proteccionistas adicionales, que no van a ser espectaculares, pero van a ser incrementales y nos van a ir minando el campo y dificultando, ¿no es cierto?, una recuperación más sostenida. Y el segundo riesgo es que las medidas tomadas a propósito de la crisis dejen de ser transitorias y no se levanten una vez que la economía se recupere. Aquí en particular el sector más proclive a este peligro es el sector automotriz, porque podemos generar un nuevo sector textil en el sentido que fuera de la normativa OMC por una serie de blindajes nacionales, paquetes de rescate, y claro, una vez que yo rescato a una persona de un estado mortal o cuasi mortal con respiración artificial, después es difícil decidir cuándo lo desconecto de la máquina de respiración, ¿no es cierto?, artificial. Es posible que eso pase con varios sectores. De manera que, haciendo una síntesis de fortalezas y debilidades de la actual recuperación, con todas las comillas del caso. Primero tenemos la intensidad de los estímulos monetarios, fiscales y crediticios. El The Economist penúltimo hablaba de que estos estímulos suman 30% del PIB de los países más ricos de la OECD. Es decir, una montaña de recursos que jamás en la historia de la humanidad se había conocido. O sea, eso da una idea de la crisis que enfrentamos. Entonces, claro, la duda que existe es esta recuperación. ¿Cuánto tiene que ver con una recuperación del gasto privado o de la mantención de este paquete? Da la impresión que tiene más que ver con los estímulos
que con la recuperación de la demanda. Y por lo tanto la cuestión es el fine-tuning preciso para definir en qué momento yo voy retirando ese estímulo. Estos estímulos han conseguido estabilizar las señales financieras, recuperar las bolsas y estabilizar las expectativas. Y mucho antes de lo que se hubiese esperado, han reaparecido los bonos como un instrumento de financiamiento importante. También ha ayudado el ciclo de inventarios, toda vez que la disminución de esto, ¿no es cierto?, se está expresando en ciertas recuperaciones en la producción. Ahora, en las debilidades hay ajustes pendientes en los balances de hogares, en particular en el caso norteamericano, y de las instituciones financieras. Los activos tóxicos no se han consolidado y, en palabras de este gurú, a quien yo sigo con mucho respeto, es que Martin Wolf, estamos generando un mundo bastante peligroso en el sentido de que a los grandes bancos los hemos blindado, los hemos ayudado, les hemos eliminado la competencia, les hemos eliminado el riesgo y, bueno, se están recuperando sus ganancias corporativas y desde el punto de vista de los bancos daría la impresión que no pasó nada y volvemos a lo mismo de antes, que es el riesgo. Entonces retorna el riesgo sin que hayamos abordado las reformas necesarias a nivel del aparato financiero que ocasionaron esta crisis. Entonces, claro, ahí hay un tema de gran inquietud respecto a si seremos capaces de reincidir en las mismas causas que ocasionaron esta crisis. Ya decíamos que también todo indica que vamos a tener una recuperación con elevado desempleo, por lo menos en los próximos 2 años, y una vez que la recuperación privada se vaya consolidando, será el momento de ir retirando los estímulos fiscales. Y en ese mismo momento será necesario proceder a ciertos ajustes fiscales en la OCDE, porque hoy día el déficit fiscal promedio en la OCDE es de 8 puntos del producto y en el caso de Estados Unidos para este año es de 13 puntos del producto. Por lo tanto, el mensaje es, una vez que se recupere el gasto privado, las perspectivas en términos de política fiscal tendrán que ser mucho más contractivas o, digámoslo de manera más positiva, menos expansiva que lo que han venido siendo hasta ahora. Y hay asignaturas pendientes en materia de regulación, como ya lo indicaba, la toma excesiva de riesgos a través de instrumentos y operaciones poco comprendidas, con incentivos a veces perversos, como estos bonos, ¿no es cierto?, para los CEO de las grandes entidades financieras, donde el incentivo opera de una forma bastante asimétrica. Si con su comportamiento el banco gana, entonces usted gana. Si con su comportamiento el banco pierde, usted no pierde. Entonces, claro, el mensaje es clarísimo: arriésguese, arriésguese, arriésguese. Y si además el banco es grande, el mensaje implícito es: a usted no lo van a dejar quebrar, por lo tanto me arriesgo con tutti. Necesitamos más transparencia en ese tipo de operaciones, necesitamos contabilidad efectiva, es decir, que todas las operaciones realizadas estén efectivamente incorporadas en el balance, y sabemos que en la banca de inversión esta no es la norma, el grueso de las operaciones no aparecen en balance. Necesitamos un mayor nivel de capitalización del sistema financiero, consolidar los activos riesgosos y adecuar y modernizar la supervisión financiera a estas innovaciones en la economía global financiera. Y por último, y es la última R, y estoy de nuevo tomando acá, espero con autorización de él, nunca sabrá él, las 5 R's, el mensaje de Martin Wolf habló de 5 R's que es necesario mirar en conjunto para chequear si efectivamente pasamos a una recuperación autosustentable. Él dice: la primera es, caímos en recesión, después vinieron los paquetes de rescate, esto debería originar la reactivación, pero esta reactivación será transitoria, será vulnerable en tanto cuanto no se aborden los temas de regulación financiera y finalmente de reforma del sistema monetario.